Unidos Podemos en Común Poder en Marea sobre las graves carencias de medidas por parte del Gobierno que garanticen un acceso efectivo a la cultura. Por el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra el señor García Sempere. Gracias, presidenta, y buenas tardes, señorías. En primer lugar, y antes de entrar de lleno en la moción que traemos sobre el establecimiento de garantías para un acceso efectivo a la cultura, desde nuestro grupo nos gustaría no dejar pasar la oportunidad de rechazar de plano el enésimo ataque del señor Montoro a la cultura vía IVA y su interpretación creativa, poniendo una medida dogmática, antisocial y que deja en la cuerda floja importantes iniciativas culturales y también, no lo olvidemos, a los muchos trabajadores y trabajadoras del sector cultural que ven cómo van a peligrar la continuidad de sus proyectos y sus vidas. Y es que en la cultura de este país se ven cosas que no se creerían. Reclamar el IVA de ayudas concedidas a proyectos culturales con carácter retroactivo y hacerlo además cuando se ha aprobado en esta misma Cámara, el 9 de noviembre de este mismo mes, una ley de contratos del sector público que va en la línea exactamente contraria. Esperemos, por parte de nuestro grupo al menos lo esperamos, que esto no signifique que importantes proyectos culturales de este país se pierdan en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Nosotros, como decía, seguiremos trabajando para que esto no ocurra. Por entrar en el objeto de la moción y de la interpelación al ministro de Cultura, que mucho me temo que tiene cosas mejores que hacer, el 80% de nuestro territorio es mundo rural y en las ciudades solo una pequeña parte pertenece a lo que denominamos centro. Es decir, que en las periferias de nuestras grandes ciudades y principalmente en los amplios espacios rurales de nuestro país es donde encontramos la mayor parte de nuestro patrimonio cultural, además de un evidente interés por la cultura y unas condiciones que podrían ser óptimas para su florecimiento. Pero, sin embargo, lo que encontramos también es que, más allá de propuestas anecdóticas y fotos, no hay una estrategia cultural sostenible en el tiempo que permita, entre otros objetivos, frenar la preocupante despoblación que sufrimos o permita resistir en las propias zonas urbanas a la mercantilización del ocio que nos traen los modelos culturales globalizados y facilitar espacios de creación a las personas creadoras, es decir, un verdadero acceso a la cultura como derecho básico. Con esta moción que traemos desde el Grupo Confederal pretendemos poner pilares para garantizar este derecho al acceso a la cultura, contemplado en nuestra Constitución. Silencio, señorías, por favor, silencio. Silencio. Pero que se incumple sistemáticamente por los diversos gobiernos desde hace décadas. En primer lugar, entendemos como una medida fundamental la creación de un Ministerio de Cultura. Y resulta esencial porque debemos dedicarnos por entero a la cultura y no concebirla como un apéndice de la educación y el deporte o, como ocurrió la semana pasada, que venga el ministro, mire al techo y diga que no tiene nada que ver con una de sus múltiples personalidades porque venía en calidad de ministro de otra cosa. Un ministro de Cultura que respete, por supuesto, y absolutamente y escrupulosamente las competencias autonómicas y tenga el compromiso de impulsar aquello que debe impulsar y comprometerse, sobre todo presupuestariamente, con aquello que le corresponde hacer, con todas sus propias competencias, sin acaparar ninguna más, pero sin dejar de hacer las que le tocan. Y nuestra propuesta es que este ministerio no solo dignifique nuestra mirada sobre la cultura, sino que además, en lo concreto, asuma junto a las comunidades autónomas la gestión del llamado 1,5% cultural, que además de no cumplirse, sufre de graves carencias en su gestión, como planteé la semana pasada, sobre todo realizadas por parte del Ministerio de Fomento. Y es que no solo se trata de abordar obras o infraestructuras, que también, pero tal como recoge la propia Ley de Patrimonio, hay que abordar la creatividad artística. Y eso será, entendemos, mejor entendido y con mayor sensibilidad desde un Ministerio de Cultura. ¿Qué más necesitamos? Pues un clásico, hablar de la financiación de la cultura, que es un clásico en esta Cámara y fuera de ella. Además de que el señor Montoro deje de usar el IVA para ahogar al sector, entendemos que el establecimiento de un suelo de financiación cultural es fundamental. Y ese suelo de financiación debe contemplar, al menos, entendemos nosotros, dos cuestiones fundamentales. La especificidad territorial, más allá de Cataluña o de
las federaciones la especificidad territorial de las zonas altamente despobladas, remotas o de alta montaña. Lo recomienda la propia Unión Europea, a la que solo escuchamos para algunas cosas. Y, además, tiene que contemplar los territorios con alto grado de exclusión social. Y hemos de asegurar una partida presupuestaria suficiente y dar cumplimiento a la Ley de Patrimonio, pero esto solo podrá ser así si tenemos presupuestos suficientes y que se garantice que desde el Ministerio de Cultura se cumplen. Y podemos abordar cosas que ya tenemos acordadas y que ya están aprobadas. Garantizar la cobertura de Internet al 100% de los hogares, cumpliendo con los objetivos de la Agenda Digital de la Unión Europea para 2020. Lo tenemos aprobado, se dan golpes en el pecho con esta medida, pero la realidad es que sigue sin haber cobertura al 100%. Nosotros lo propusimos, lo trajimos a esta Cámara y, sorprendentemente, votaron en contra, Partido Popular y Partido Socialista. Esperemos ahora tener más éxito. En segundo lugar, un porcentaje de exhibición de las obras subvencionadas por el Ministerio de Cultura en circuitos culturales del mundo rural y en zonas especialmente vulnerables a la exclusión social. Si quieren de verdad difundir la cultura que apoyamos y si creen que el sentido de la financiación debe revertir a la ciudadanía, es de obligado cumplimiento atender a los colectivos y territorios más sensibles. Eso es lo que debería hacer cualquier Gobierno. Y no vuelvo a insistir, es que no se trata de anécdotas, no se trata de llevar alguna obra a alguna zona remota, sino de garantizar circuitos estables y permanentes. Por ir terminando, ¿qué más cosas necesitamos? Necesitamos recursos para mantener a la juventud creadora, sobre todo la juventud creadora de zonas rurales y de barrios excluidos, porque hay juventud creadora y crea mucho y no tienen nada más que salir a la calle para verlo, pero el problema es que no se puede desarrollar en todo su esplendor, no se puede mantener en el tiempo y, por supuesto, no podrán vivir nunca de sus creaciones porque no tienen recursos. Entendemos que debe ser una línea fundamental de esta moción. Proponemos en esta moción de iniciativas que, junto a comunidades autónomas y entidades locales, se responsabilizaran de la financiación de iniciativas culturales generadas por pequeñas organizaciones en territorios cuya población presente niveles de alta vulnerabilidad social, así como zonas de alto riesgo de despoblación. Hablamos de apoyo directo a organizaciones que necesitan equipamiento e insumos. Por último, porque se me va acabando el tiempo, la necesidad de dotar de recursos a la red de museos de España. Y aquí espero que no se vuelva a salir por las competencias, sobre todo los señores del Partido Popular. Es que esta red se creó justamente para que las administraciones, entre distintos niveles territoriales, estatal, autonómico y local, trabajasen en cooperación para facilitar el acceso a la cultura de la forma más igualitaria posible. No estamos inventando nada, está en la ley, solo pedimos que se cumpla. Lo dijimos y lo repetimos. La cultura no puede ser una foto ni un adorno que se añade. Ha de ser un asunto de Estado y un derecho constitucional básico. Y para ello, en primer lugar, ha de ser accesible para los colectivos más desprotegidos. La semana pasada terminé apelando a la barraca lorquiana. Y al día siguiente, alguien que nos había escuchado nos envió el discurso de Federico García Lorca inaugurando la biblioteca pública de su pueblo en Fuentevaqueros, Granada. Y con sus palabras me despido porque recoge mucho mejor que yo el sentido de la moción. Muchas veces un pueblo duerme como el agua de un estanque un día sin viento, y un libro o unos libros pueden estremecerle e inquietarle y enseñarle nuevos horizontes de superación y concordia. Busquemos esos horizontes. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas presentadas por sus grupos, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Miquel i Valentín. Buenas tardes, señorías, presidenta. Fíjense que yo me pensaba que en este tema también íbamos a coincidir, porque en una iniciativa que defendía un acceso efectivo a la cultura pensábamos que no podríamos más que decir que sí, votarles afirmativamente. De hecho,
mi partido, en su trayectoria de gobierno en la Generalitat de Cataluña, tiene una larga experiencia en hacer y garantizar el acceso efectivo a la cultura entre jóvenes y entre colectivos sociales en riesgo de exclusión social. Ejemplos de ello es la Sena 25 o la propia cultura. Pero al leer su iniciativa, señorías, uno se da cuenta que es una propuesta excesivamente jacobina, porque al final en su propuesta hablan de crear un Ministerio de Cultura, obviando que las competencias en materia de cultura las tienen las comunidades y obviando, entre otras cosas, que la Generalitat de Cataluña tiene una amplia experiencia en la gestión de las materias y las competencias en materia de cultura. Es por eso que presentamos una enmienda para pedir que la gestión del 1,5% que ustedes piden que gestione el supuesto Ministerio de Cultura que ustedes desean crear, lo gestione la Generalitat de Cataluña. Y ustedes nos dan una transacción a ese texto en los que dicen que vosotros insisten en crear un Ministerio de Cultura para que reparta el 1,5%. Yo eso no se lo podemos aceptar. Entre otras cosas, porque cuando las materias exclusivas de cultura están repartidas a las comunidades autónomas, especialmente en algunas que tienen una larga trayectoria en gestión de materia y de competencias en materia cultural, ponemos en riesgo muchas cosas. Y es que siempre decimos lo mismo. Cuando abrimos la puerta a que este Gobierno y este grupo parlamentario, de la mano de otros grupos parlamentarios, gestionen competencias que hoy tienen transferidas comunidades autónomas, ponemos en riesgo de forma sistemática las competencias en dichas comunidades autónomas. Es por eso que no podemos aceptarlo. Pero no podemos aceptarlo, además, por otra cosa, porque ¿ustedes han visto la hoja de servicio de este Gobierno en materia cultural? O sea, ¿ustedes desean que haya un ministro o una ministra más en este Gobierno pensando solo en cuestiones que afectan al sector cultural de este país? O sea, si revisamos la hoja de servicios del Gobierno, yo diría que lo que menos nos convendría es que el Gobierno pensara más en materia cultural, que se dedicara a pensar en otras cosas. Lo que habría es que distraerles para que pensaran poco en materia cultural, si lo que queremos es preservar el sector cultural de este país. Hemos visto cómo se han aproximado a sectores culturales desde una perspectiva sectaria, como el sector del cine. Hemos visto cómo han hecho una mala gestión pidiendo ahora a instituciones, pidiendo ahora a museos, pidiendo ahora a entidades privadas la devolución del IVA, porque han decidido interpretar desde el Ministerio de Hacienda de forma distinta una cosa que venían interpretando estos años de una forma diferente. Con lo cual, yo lo que les pediría es que no den más oportunidades a este Gobierno de pensar, dedicar ni un solo minuto a pensar en materia cultural, porque cuando menos piense este Gobierno en materia cultural va a salir ganando el sector cultural de este país. No quería terminar esta intervención sin referirme a dos hechos que son de extrema gravedad. Uno nos afecta directamente a los catalanes, y es que tenemos nuestro legítim conseller en materia cultural en Bruselas, y esto evidentemente nos impide y nos pone en una situación complicada, pero los hechos de las últimas horas nos obligan a poner de manifiesto la falta de sensibilidad de este Gobierno, que quiere autorizar el traslado de obras que se encuentran en el Museu de Lleida y en el Museu Nacional d'Art de Cataluña a Sigena, no solo poniendo en riesgo la unidad de colección en estos museos, sino poniendo en riesgo la integridad de dichas piezas que están ahora en condiciones de conservación óptimas en sus respectivos museos. Es por eso, señoría, que no podemos aceptar su propuesta de transacción. Nos vamos a abstener a dicha votación porque creemos que es un error gravísimo dar rienda suelta a este Gobierno para que trabaje aún más en materia cultural, viendo cómo dinamitan día tras día, mes tras mes, año tras año el sector cultural de este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Torres Mora. Gracias, señora presidenta. Señorías, mi grupo va a votar favorablemente a la moción que acaba de defender la señora García Sempere. Hemos presentado una enmienda en la que proponemos cambiar la expresión crear un Ministerio de Cultura por la de recuperar el Ministerio de Cultura. Es una enmienda pequeña, es cambiar una palabra, pero para nosotros es una enmienda importante.
Porque lo cierto es que ya había un Ministerio de Cultura en nuestro país. De hecho, siempre que ha habido un presidente socialista, ha habido un ministro de Cultura. Y si sus señorías y su grupo lo hubieran querido, ahora tendríamos un presidente socialista y, por consiguiente, un ministro de Cultura. Ocurre, además, señora García Sempere, que tanto en su intervención del martes pasado como en la exposición de motivos de la moción que nosotros vamos a apoyar, ustedes, de una manera sumaria y de un plumazo, anulan las diferencias en las políticas de cultura entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Hay que estar muy lejos de la Tierra, pongamos en la Luna, para no distinguir, para no diferenciar entre un ministro como Jorge Semprún y una ministra como Esperanza Aguirre, o entre un ministro de Cultura como Jordi Soletura o un ministro de Cultura como el señor Montoro. Es muy difícil, hay que estar muy lejos para no distinguir a un ministro de Cultura y a otro ministro de Cultura. Le ruego que no se moleste, pero comprenda que si dejáramos estar esta situación así, seríamos muy desleales con todas las personas que han trabajado para que haya políticas progresistas en defensa de los creadores y del acceso, de la democratización del acceso a la cultura. Por eso, porque es un objetivo por el que han trabajado generaciones de socialistas, a mí me dio mucha alegría cuando vi esta interpelación al ministro. Una interpelación para ampliar el acceso y la igualdad en el acceso a la cultura. Pero lo cierto es que tanto el ministro como el problema se le escaparon en la interpelación. Usted dispersó la crítica y por ese camino, en lugar de concentrarla, pues se le fue el ministro. Usted pudo elegir, por ejemplo, un consumo cultural, el libro, la lectura. Usted pudo acudir a la última encuesta postelectoral del CIS, que entrevistó a 6.000 personas y que les preguntó cuántos libros habían leído el año anterior. Y usted hubiera encontrado que el 45% de nuestra población respondió que ninguno, que no había leído ninguno. Usted pudo decirle al ministro que según esa encuesta los españoles leyeron como media 4 libros al año, las españolas 5. 5, pero la media es engañosa. En las poblaciones de menos de 10.000 habitantes leyeron 3 y en las de más de 400.000 leyeron 6 libros al año. Pero no es el tamaño de la población, sino la clase social y el nivel educativo lo que de verdad determina la desigualdad en el acceso a una práctica tan elemental en el acceso a la cultura como es leer libros. Los obreros manuales leyeron una media de 2 libros al año. Las clases altas leyeron una media de 9 libros. Las personas que tienen estudios primarios leyeron solo un libro al año, de media. Las personas que tienen estudios superiores leyeron 10 libros al año. Eso es desigualdad. Y esa desigualdad no es fruto de las preferencias. Es, como diría Bourdieu, es consecuencia del hábitus de clase. Y eso genera desigualdades estructurales y muy injustas. No se trata de usar estas cifras para arrojarnos las unos a otros. Se trata de unirnos todos para combatir contra una desigualdad tan injusta y tan dañina para nuestro país como es la desigualdad cultural. Si en lugar de hacer tabula rasa, como ha hecho usted, y meternos a todos en el mismo saco de la descalificación, usted le hubiera exigido al ministro sensibilidad social, voluntad política, iniciativa gubernamental, para intentar rebajar en 20 puntos el porcentaje de población que no lee nunca un libro, o mejorar de un libro al año a 3 libros al año entre los sectores que no tienen estudios primarios. Usted estaría haciendo una iniciativa que tendría una eficacia real. Eso es reformismo, ya lo sé. Y aunque parezca increíble, mover esas cifras es una tarea ciclópea. Y me temo que con la propuesta que nos trae y que vamos a apoyar, por desgracia, no va a ser suficiente. Su moción irá a empedrar el cielo de las mociones y de las proposiciones no de ley. Y los números de la desigualdad en el acceso a la cultura seguirán inmutables. Aquí cerca, en el Teatro Valle Inclán, se está representando una obra que se llama Democracia, de Michael Frayn. Cuenta como un espía comunista arruina la trayectoria política de Willy Brandt, precisamente el líder que reconoció la Alemania del Este
Se ve que impedir que los socialistas presidan gobiernos es algo que está en la naturaleza de algunos comunistas. En un momento de la obra, uno de los dirigentes socialdemócratas dice: nuestro gran error fue ganar las elecciones. Cuando los socialistas tuvimos que gobernar, nos vimos obligados a priorizar unos temas sobre otros, a transar, a llegar a acuerdos para conseguir mayorías parlamentarias que apoyaran nuestras leyes. Y ahí empezaron las decepciones. Han hecho ustedes costumbre de que cada vez que un miembro de su grupo sube a esta tribuna para criticar al Gobierno del PP, aprovecha para reprocharnos a los socialistas que no hicimos nada porque no hicimos todo. Eso nos pasa porque cometimos el error de ganar elecciones y persistiremos en él. Ustedes, sin embargo, ese error no lo van a cometer nunca. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señora presidenta. Seré breve. Hombre, señor Torres Mora, no hace falta apelar a los clásicos del marxismo para decir que ciertas cuestiones en la cultura están mal, aunque no siempre el razonamiento que da, aunque nos lleve al mismo sitio, no tiene por qué tener las mismas causas, ¿no? En cualquier caso, y vista la proposición que hace el Grupo de Podemos, hombre, que la situación de la cultura en España, según desde donde se mire, es crítica, podemos coincidir. Los motivos son varios, algunos los plantea la propia proponente en su moción. Hace una apelación a un modelo cultural propio. Y mi pregunta es, ¿qué es un modelo cultural propio? Me gustaría que la representante pudiera responder, porque quizá no compartimos ese concepto de modelo cultural propio. ¿Qué es lo de propio y a qué se refiere? Sin duda alguna, la reducción presupuestaria existente, claro que sí, que en cultura se ha notado la reducción presupuestaria. Y asimismo la subida del IVA, que nosotros desde un principio criticamos del 8 al 21%, porque, entre otras cosas, tampoco benefició ni consiguió aquellas cuestiones que se planteaba mejorar, ¿no? Porque no fue ni recaudatoriamente positiva esa medida que se tomó, y aquí más de una vez lo hemos dicho y lo hemos criticado. La reforma laboral también, sin duda alguna, tanto de creadores como de técnicos. Por tanto, llegando a una situación de desempleo y de precariedad laboral del sector en todos sus ámbitos. Bien. Pero para eso estamos también en esta subcomisión elaborando o trabajando para poder conseguir un estatuto del artista, una cosa que es muy difícil y muy complicada, porque la situación de esta gente, tanto laboralmente, socialmente, etcétera, tiene unas características propias muy complicadas a la hora de encajarlas en otros ámbitos, y por eso mismo estamos trabajando en ello. Hasta eso seguramente podríamos estar de acuerdo con el análisis que hace la proponente. Pero en la parte dispositiva ocurre algo que antes le he dicho también a un compañero suyo en el tema de las prácticas, es decir, analizamos el tema y la solución que se propone pues no es la que nos gusta, por lo menos a nosotros. ¿Hacía falta esa solución para la propuesta que ustedes hacen, para paliar la situación que pueda tener la cultura en España? Pues nosotros creemos que no, porque presentan una mezcla, un batiburrillo, perdóname la expresión, que mezclan todo con todo, un batido en el cual la situación en las zonas rurales, la banda ancha, los autores, el IVA, la falta... Es decir, hay una mezcla que a veces ocurre que se quieren traer muchas cosas y al final acabamos teniendo un problema, porque podemos estar de acuerdo con alguna que otra cuestión o en el análisis, pero las soluciones que se proponen, como no valen para solucionar todo lo que se plantea, pues pueden hacer que es una madeja que no sabemos por dónde empezar a tirar, y cada vez que tiramos lo que hacemos es un nudo más gordo. No compartimos la solución, por lo tanto, que ustedes plantean en el sentido, sobre todo el primer punto. Lo del ministerio con competencias propias. ¿Qué es eso? ¿Para qué están las comunidades autónomas?
que tienen competencia en materia cultural. Yo no quiero que el Estado intervenga en aquellas cuestiones. Usted ha dicho desde aquí para que intervenga donde le corresponda y no intervenga donde no le toca. Bien, es una situación un poco compleja, ¿no? Yo no quiero, pero aparte de eso es que yo quiera o no quiera, sino que las comunidades autónomas tienen establecidas sus competencias y me da la sensación de que a veces ocurre que cuando la política cultural que hace, por ejemplo, una comunidad autónoma en un territorio no nos gusta, apelamos a que sea el Estado el que solucione esa situación. Y eso nosotros no lo vamos a compartir, porque las competencias son las competencias, nos guste o no nos guste el color de quien está gestionando esas competencias. Por lo tanto, para finalizar, le hago una propuesta. Si se pudiera votar por puntos, podríamos estudiar, votar a favor de algunos de ellos y quizá nuestro voto no sería favorable en otros. Ya le digo yo que de alguno no va a ser favorable en ningún caso. Por lo tanto, la situación precaria de la cultura hay que solucionarla desde muchos ámbitos, pero no seguramente solamente con las medidas que ustedes plantean en una moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Iricha Izurdo. Presidenta, señorías, seré breve. Ya he hablado con la diputada que votaremos en contra de la moción presentada y básicamente quería razonarlo. Podemos compartir los principios básicos de interpretación. Hay muchos aspectos que realmente en la propia comisión hemos votado a favor siempre, muchas veces con el Grupo Confederal, pero realmente el que a nosotros nos indigna o que a nosotros nos interpela realmente es la forma como se ha presentado y más realmente qué hay de fondo de la propuesta que se plantea. De hecho, ya en su momento indicamos que el Plan Cultura 2000 no ha sabido aprovechar la oportunidad del Estado de liderar de alguna manera los nuevos paradigmas culturales y tampoco ha sabido priorizar el diálogo precisamente con las propias dinámicas territoriales que existen, como hemos comentado. Los propios territorios tienen sus dinámicas culturales, de hecho, porque tienen sus competencias y su trabajo desde hace mucho tiempo, y también el diálogo con agentes culturales y con actores sociales. Esta es la base realmente, esos nuevos paradigmas culturales, con lo que realmente te puede dar un nuevo modelo de lo que tendría que ser el modelo cultural dentro del Estado. Un modelo que básicamente sería el modelo que siempre planteamos del modelo pluricultural, rico en su diversidad, y un modelo que sé que algunos de ustedes pueden compartir, pero algunos sé que no comparten. Lo que no acabo de entender, y precisamente quizás es el aspecto que nos ha tirado atrás al Grupo de Esquerra, es por qué en su moción se empeñan en que debe ser el Ministerio el encargado de coordinar la gestión cultural de todo el territorio del Estado. ¿No ven que en la creación de un Ministerio de Cultura con competencias propias y financiación ampliada no solo supone una injerencia en el marco competencial de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que en Cataluña son competencias plenas, sino que además la experiencia nos dice que cuando se crea algún nuevo ente ministerial con presupuesto propio suele hacerse en detrimento al marco competencial y de financiación de las comunidades autónomas? Lo sentimos, no nos fiamos del Ministerio de Cultura, y menos ahora, en esos momentos en Cataluña. No nos fiamos. Aprovechando precisamente que hoy tenemos intervenida la Generalitat de Cataluña por la aplicación del 155, el ministro de Cultura, en su función ilegítima que le ha sobrevenido, se ha crecido y ha decidido entregar a la justicia de Aragón las obras de Sigena. Unas obras que por ley forman parte del patrimonio catalán y que lo que hacen es romper con la integridad de la colección del Museo de Lleida. Evidentemente, antes ha asegurado de que la Generalitat no pueda interponer recurso. Esto en pocas semanas, ha sido los pasos inmediatos después de la aplicación del 155. Y eso que el 155 no iba a afectar el normal funcionamiento de la Administración catalana. Suerte de esto. Y en el contexto de unas elecciones que dicen tienen plenas garantías. ¿A qué estamos jugando? ¿Entienden por qué no nos fiamos del Ministerio? ¿Entienden por qué siempre decimos que el Estado no nos representa? Tenemos el ejemplo estos días mismos, hoy mismo. Ya ven, el ministro se ha convertido en un juez y parte y de manera unilateral actúa en contra de los intereses de los catalanes, sean o no independentistas.
Por ese motivo, nosotros en ningún caso vamos a votar una moción a favor de una moción donde sea el Ministerio y el Ministerio actual quien dirima o quien coordine o quien reparta realmente cuál ha de ser la política cultural en el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Rivera de la Cruz. Muchas gracias, presidenta. Señora García Sempere, celebramos que traiga usted a esta Cámara la iniciativa de recuperar el Ministerio de Cultura. Era algo que nosotros llevábamos en nuestro programa electoral y evidentemente, siempre hemos apostado por la recuperación de ese ministerio que, como decía el señor Torres Mora, ya existió en otros tiempos. Lo que sucede es que, claro, ya no estamos en campaña electoral, ahora somos la oposición y no es papel ni función de la oposición dar forma al Ejecutivo ni carteras ministeriales. Entonces, por supuesto que estamos a favor de esta propuesta, pero no corresponde al Parlamento la capacidad de crear ministerios. Me preocupa. Digamos que creemos una expectativa que, por mucho que se salga adelante, aunque sea por unanimidad, después no se pueda cumplir. Habla usted de la necesidad de llevar la cultura a zonas altamente despobladas, a zonas remotas, a zonas de alta montaña. Evidentemente, solo se puede estar a favor. Pero hay que recordar que la promoción de la cultura no es solamente una competencia estatal. O sea, hay administraciones autonómicas, los entes locales, que tienen también competencias importantes y mucho margen de maniobra en este sentido. Y deje que le señale una cosa. Los municipios aislados y poco poblados tendrían mayores oportunidades de desarrollo también en el sector cultural si compartiesen administración y presupuesto con ayuntamientos colindantes. La fusión de municipios que mi partido ha defendido es una asignatura pendiente que llevaría también a mejorar las posibilidades de ofrecer políticas culturales en ayuntamientos pequeños. Por supuesto que estamos de acuerdo, no faltaría más, en multiplicar esfuerzos para que las nuevas tecnologías, más en concreto la banda ancha, lleguen hasta el último rincón de nuestro país, tal como mandata además la Unión Europea. Al respecto del establecimiento de un porcentaje de exhibición de las obras subvencionadas por el Ministerio de Cultura en circuitos culturales en el mundo rural, claro, me gustaría hacer una reflexión. Yo no veo cómo puede hacerse eso sin orillar ciertos principios de libertad en la gestión. No sé muy bien si se puede exigir a una compañía teatral que ha recibido una ayuda pública para montar un espectáculo que ahora tiene que llevarlo por obligación a este o aquel lugar. Y creo que tampoco debe ser papel del Estado microgestionar las actuaciones de las empresas culturales. Finalmente, me sorprende, para bien, el alcance que le quiere dar al acuerdo entre administraciones. Por un lado, habla usted de lograr un gran pacto entre el Estado central, las comunidades autónomas y las entidades locales. Me parece estupendo, pero tarea tenemos. Pero, por otro, me sorprende que ese pacto se circunscriba a, y leo, iniciativas culturales generadas por pequeñas organizaciones. Hay que ser ambiciosos. Un pacto de estas características debería tener cabida a todos los agentes culturales que estén dispuestos a implicarse. Habla también usted de la escasa financiación de la cultura, que desde luego afecta al conjunto de las instituciones de nuestro país, incluso a las más representativas, a pequeños y a grandes museos. Yo siempre que subo aquí, con ganas de hablar de cultura, acabo hablando de dinero. Y acabo dirigiéndome al ministro Montoro, por supuesto ausente, para recordar que nuestras instituciones están financiadas muy por debajo de sus necesidades. Y en el caso de los museos, esta tacañería la van a padecer las generaciones futuras. Las cantidades que los museos pueden invertir ahora en obra nueva son irrisorias. Así que cuando dentro de 200 años nuestros museos evidencien importantes lagunas en lo que se refiere a arte del siglo XXI, alguien recordará que hubo unos gobiernos que no consideraban importante adquirir arte contemporáneo y dotaban a sus museos de presupuestos miserables para la compra de obras de nuevos artistas. La política cultural hay que hacerla mirando al presente, pero sobre todo mirando al futuro. Porque dentro de 2 siglos el panorama museístico español vivirá tiempos complicados, simplemente porque no tendrá suficiente obra para hacer los famosos intercambios que dan vida a los museos. El señor ministro de Hacienda, por desgracia, hace depender la política cultural del país. Y el señor Montoro pasa más tiempo preocupado
en vendernos la moto de las bondades del cupo vasco que resolviendo problemas importantes, desde los presupuestos ridículos de nuestros museos a la lamentable situación, por ejemplo, de la ciencia en nuestro país. En este momento hay casi 100 investigadores de primerísimo nivel que el 31 de diciembre tendrán que irse a la calle por culpa de una legislación chapucera en materia de contratación. Yo pido al Gobierno que haga los cambios necesarios para garantizar la estabilidad de las plantillas de investigadores. España es el único país de nuestro entorno donde un científico puede llegar a los 50 años encadenando contratos temporales. Termino ya. Le ruego al ausente ministro de Hacienda que dé un respiro a nuestras instituciones culturales y científicas, que amplíen su margen de autonomía, que les den más capacidad de gestión y luego sean implacables en lo que se refiere a rendición de cuentas. La burocracia aplicada a nuestras instituciones culturales está anticuada. Sabemos que hay, por ejemplo, sobre la mesa un plan de transformación del Museo Reina Sofía que, sin coste alguno, le permitiría ser mucho más eficiente en su gestión diaria. Por favor, denle alas a ese plan. Preocúpense de estas cosas y de otras. Preocúpense de proveer recursos para la defensa de la propiedad intelectual, para las bibliotecas, para los archivos. Mi grupo ha arrancado en la negociación de presupuestos una pequeña cantidad extra que se destinará a la lucha contra la piratería, igual que ha arrancado también al Gobierno el compromiso de bajar por fin el IVA del cine. Y esto va por los señores del PSOE. Por favor, sean responsables y permitan que los presupuestos salgan adelante o en los próximos premios Goya, cuando las entradas del cine sigan pagándose el 21%, yo tendré que decir que un poco es culpa de ustedes. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Del Río Sanz. Presidenta, señorías, bueno, con esta moción el Partido Podemos demuestra nuevamente que no tiene un conocimiento de la cultura en nuestro país, demuestra que no tiene un conocimiento de la realidad de la gestión cultural de nuestro país y demuestra nuevamente que no tienen un modelo cultural para los españoles. Esta moción, que es una cosa deslavazada, inconexa, se ha señalado ya una especie de batiburrillo, un cajón de desastre, más que un cajón de desastre, pone de manifiesto la ineficacia que revelan allá donde gobiernan, porque si son algo son incompetentes e ineficaces. Y esto se demuestra en esta moción. Es una nueva prueba de ello. Ya nos castigó su señoría la semana pasada y hoy ha vuelto a perpetrar prácticamente la misma intervención que demuestra que no les importa la cultura. Mire, no les importa la cultura en primer lugar porque ponen en esta moción plantean cuestiones que no dependen del Gobierno de España, pero parece mentira que no se hayan enterado todavía que la cultura en nuestro país está descentralizada hasta el punto de que el presupuesto cultural que se destina en nuestro país, en España, en el Estado, ¿no?, que dirían algunos, en España es el 16% del Gobierno central, el 29% de las comunidades autónomas y el 55% de los ayuntamientos y alguna comarca. Ustedes están desgobernando en algún ayuntamiento o en alguna comarca de este país. Aplíquenselo ustedes. Todavía no se enteran de cómo funciona esto y no se enteran cómo funciona en cultura porque no les importa la cultura. No les importa tampoco la cultura porque todavía no se han enterado que se está debatiendo en esta Cámara, en la Subcomisión de Cultura, el Estatuto del Artista. Pregúntele, señoría, a su portavoz, que además de darle criterio en general, le va a dar criterio sobre el trabajo que se está haciendo en esta comisión, que espero que al final, aunque haya acuerdo, no se la carguen en el Soviet Supremo de su partido, como pasó con el decreto contra la piratería. En tercer lugar, no les importa la cultura, y esto es clave porque frente a la visión apocalíptica y catastrófica que presenta usted, la realidad en nuestro país es otra muy distinta. Hay un extraordinario dinamismo cultural en España. Nunca ha habido tantas posibilidades de acceso a la cultura. Mire, ayer precisamente, se hizo público
el Anuario de Estadísticas Culturales 2017. Ya es casualidad, ayer. Bueno, pues ahí se recogen, entre otras muchas cuestiones, y no me da tiempo de señalarlas todas, alguna como, por ejemplo, que el gasto de los hogares españoles en cultura ha aumentado el 6,9%. Esto es una muestra del alza en la economía y de la salida de la crisis económica. Se recoge también que ha aumentado un 5,8% el empleo en el sector cultural y que hay más de 550.000 personas empleadas en este sector, que han crecido también las empresas culturales en un 1,8%. Y todo esto gracias, entre otras cosas, no solamente a la política cultural de coordinación que lleva a cabo el Gobierno del Partido Popular de España, sino también a la reforma laboral. Y permítame la ironía, esto con el IVA, porque son datos del 16, al 21% este año, que se ha bajado el de los espectáculos en directo al 10%, por tanto, los datos serán mejores y cuando por fin se puedan presentar unos presupuestos en esta Cámara y podamos bajar, como ya ha comprometido el ministro de Educación y Cultura, el IVA al cine, los datos serán todavía mejores. En este mismo anuario se recoge que la cultura es el turismo cultural, de los residentes en España ha aumentado su volumen de gasto un 10% hasta alcanzar más de 7.000 millones de euros. Los turistas internacionales que han venido a nuestro país por motivos culturales gastaron el año pasado más de 8.000 millones de euros y todo ello incrementando el desembolso un 6,5% respecto al año anterior. Y hay otros muchos más datos que no tengo tiempo de repasar. Le recomiendo que consulte este anuario que está colgado en Internet. Muy rápidamente, voy a la moción. Usted plantea como la solución a todo que haya un ministerio que sea solo de cultura. Pero si lo que importa es las políticas culturales que se lleven a cabo, esto es lo que importa. Y que gestione el 1% cultural, el 1,5% cultural, pero si ya lo está haciendo, pues si es que no se enteran. Si el Ministerio de Cultura ya está coordinando y dirigiendo la aplicación de los fondos del 1,5% cultural, habla del medio rural. Mire, hay ya líneas de actuación para, que se llama además Cultura y Medio Ambiente, para preservar el acervo cultural rural y para evitar su desaparición. Habla de la banda ancha. Mire, el 6 de octubre el Consejo de Ministros aprobó ya el programa de ayuda para la contratación de servicios que faciliten el acceso de Internet de alta velocidad de 30 megabytes por segundo en municipios de 5.000 habitantes o de residentes en áreas con una cobertura inferior a 10 megabytes por segundo, con el objetivo de llegar al 100% en el año 2020. Está colgado en red.es, mírelo, es que está planteando cosas que se están haciendo ya desde el Gobierno de España. Termino ya, presidenta. En España disfrutamos de una cultura para todos y esto es fundamental para el Partido Popular. Una cultura en libertad y una cultura para todos. El Gobierno del Partido Popular sí tiene un modelo cultural para España, un modelo que defiende la pluralidad y la excelencia. Un modelo que se recoge en la Agenda 2020, que le recomiendo que la lea y que se pone en práctica, además, en el día a día de la gestión del Gobierno. Para el Partido Popular, la cultura es un elemento imprescindible de desarrollo personal y un elemento fundamental de progreso social. ¿Para qué? Pues para formar ciudadanos libres, críticos, sensibles, que sean más felices, para hacer mejores personas y para hacer una sociedad más habitable, con más libertad, con más igualdad y con más fraternidad. Y eso se garantiza con las políticas que lleva a cabo el Partido Popular, no con mociones que reflejan la ineficacia y el sectarismo como esta de Podemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto a la señora García Sempere si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. Señora presidenta, ¿podemos hacer llegar la transaccional antes de la votación? La hacemos llegar. Muchas gracias. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9 horas.